Hola, ¿cómo están? Estamos en la clase número 25 del tarot de Telema, del curso de tarot de Telema, con diploma opcional para quien lo quiera obtener. En esta clase vamos a ver la luna, una carta fundamental en el tarot de Telema. Y bueno, como no puede ser de otra manera, saludos grandes, enormes a todos los amantes del tarot y buscadores espirituales. Soy la profesora Viviana Tosi. eh, Hace muchos años que me dedico a la enseñanza espiritual y esotérica. Hoy estoy emocionada de invitarte a explorar las profundidades de la luna en el tarot de Telema. En mi canal no solo encontrarás interpretaciones precisas y reveladoras, sino que también tendrás la oportunidad de sumergirte en sesiones privadas exclusivas para los miembros de nuestra comunidad. Unirte a la membresía de diplomas es la clave para obtener un conocimiento más profundo y lo más emocionante, tu propio diploma personalizado, con precio económico en pesos argentinos. Esta membresía no solo te brindará acceso a contenido exclusivo, sino que también te acercará un paso más a convertirte en un experto del tarot. Y espero que en mi país, Argentina, otra vez vuelvan a hacer las cosas como hace unos años atrás y pueda regalar diplomas a todas las personas que se lo merezcan. Pero en este momento es imposible. Recuerda dar tu like, no te lo olvides porque así me ayudas a subir en YouTube, a escalar un poquito más, a que muestren mis videos. Sé generoso siempre con todos. Cada video que veas, dale un like, dejale un like, porque cuesta mucho llegar a hacer videos. Lleva mucho tiempo, mucha concentración, escribir, crear tu propio diálogo. No, si no se copian de otros videos, ¿no? Pero si lo que hacen es estudiar y adquirir más conocimiento para brindárselos, creo que merecen un like de todos ustedes, mis alumnos. Bueno, entonces quería decirte que no te olvides en serio de dar un like y suscribirte a todos aquellos que no están suscritos para apoyar este espacio de crecimiento espiritual. Cuanto más se unan a nuestra membresía, más fuerte se volverá nuestra comunidad. Para aquellos listos para embarcarse en este viaje espiritual, les comparto mi número de WhatsApp, más 54 11 40 55 9955. Escríbeme y estaré encantada de agregarlos a nuestro grupo exclusivo de alumnos. También pueden contactarme por correo electrónico a Esteban Viviana con B corta cursos, estebanvivianacursos@gmail.com, para recibir información adicional y detalles cómo empezar este viaje mágico. Nos vemos entonces ahora en la clase llena de sabiduría y magia tarotística. Y bueno, mis queridos estudiantes de la luz, vamos a ver los aspectos claves de la interpretación de Crowley sobre la luna. Aleister Crowley, el ocultista británico, creador del tarot de Thoth, tenía una interpretación única y profunda de la luna en el tarot. A continuación,
se exploran algunos de los aspectos claves de la interpretación de Crowley sobre la luna. Una de las formas es la dualidad y el engaño. Crowley ve a la luna como un símbolo de dualidad, engaño, representa la naturaleza ilusoria de la realidad y cómo nuestras percepciones pueden ser engañosas. La bestia y el cordero. La luna muestra la imagen de una bestia con una lengua bifurcada y un cordero en su boca. Esto simboliza la dualidad de la naturaleza humana, con la bestia representando los instintos más primitivos y el cordero la inocencia. Los pasajes secretos. Crowley destaca los pasajes secretos en el paisaje lunar. Estos representan el acceso a niveles más profundos de conciencia y la necesidad de explorar los rincones oscuros de nuestra psiquis. La gotita de rocío. La gotita de rocío suspendida representa la esencia divina y pura, aunque pequeña. Simboliza la conexión con lo sagrado y la posibilidad de iluminación. La naturaleza cambiante. La luna simboliza la naturaleza cambiante de las emociones y la mente. La luz de la luna es ilusoria, destacando la necesidad de entender la fluctuación de nuestras percepciones. Influencia lunar y ciclos. Por favor, subrayenlo. Lo estoy quedando como siempre fui profesora de lengua y literatura, pero también soy maestra. Entonces es como que medio como que les dicto. La carta refleja la influencia de la luna en las mareas y en los ciclos de la vida. Este aspecto conecta la carta con los ritmos naturales y con el flujo constante de la existencia. La conexión con el loco. Crowley ve una conexión entre la luna y el loco en el tarot de Thoth. Ambas cartas representan la naturaleza cíclica de la vida y la constante búsqueda de conocimiento a través de la experiencia. Locura y genialidad. Qué bárbaro. La luna también puede representar la locura y la genialidad. Crowley sugiere que a veces para encontrar la verdad es necesario aventurarse en los rincones más oscuros y caóticos de la mente. La interpretación de Crowley sobre la luna es rica en simbolismo y se sumerge en los aspectos más oscuros y misteriosos de la psique humana. Es una invitación a explorar la dualidad, enfrentar ilusiones y buscar la verdad más allá de la superficie. En el tarot de Telema, diseñado por Aleister Crowley y Lady Piedra Harris, la luna es una carta rica en simbolismo, con conexiones con la numerología y la astrología. Aquí exploramos algunos de los elementos simbólicos y sus posibles interpretaciones. Por supuesto, lo reducí del libro que terminé de escribir. El simbolismo de la bestia y el cordero, la gotita de rocío, los pasajes secretos en la carta sugieren la existencia de caminos ocultos y la necesidad de explorar rincones más oscuros de la psiquis humana para encontrar la verdad. El río y los cangrejos, también el río que fluye hacia la oscuridad, representa el flujo de la vida y la conciencia. Los cangrejos emergiendo sugieren la necesidad de enfrentar los miedos y las emociones repetidas.
Numerología y astrología. El número 18. La luna es el arcano número 18 en el tarot de Telema, reduciéndose a 9, 1 más 8. En numerología, el 9 puede simbolizar la culminación de un ciclo y la preparación para un nuevo comienzo. La correspondencia es Piscis. Astrológicamente, la luna en el tarot de Telema se asocia con el signo de Piscis. Piscis es un signo de agua vinculado con la emotividad, la intuición y la conexión espiritual, y la inestabilidad de Piscis. La conexión con Piscis resalta la inestabilidad emocional, la imaginación desbordante y la necesidad de confrontar las ilusiones en la búsqueda de la verdad. Entonces, esta carta tiene elementos adicionales y símbolos alquímicos. La luna en el tarot a menudo se relaciona con procesos alquímicos y la purificación emocional, recordándonos la transformación continua de la materia prima. La influencia lunar. La carta refleja la influencia de la luna en las mareas, en los ciclos naturales. Esto puede sugerir la importancia de los ritmos naturales y la conexión con la energía lunar. La simbología del tarot de Telema es profunda, compleja, destacando la dualidad, la conexión con lo divino y la necesidad de explorar las profundidades de la psiquis para encontrar la verdad. El simbolismo esotérico, la luna en el tarot de Telema, creada por Aleister Crowley, es fascinante, compleja, por todos los pasajes que tiene y todos los misterios. En astrología ya dijimos que es el signo de Piscis y toda la genialidad que esta carta puede tener. También vamos a encontrar colores como azules y plateados. La carta está dominada por tonos azules, plateados, lilas, representando la naturaleza nocturna y lunar. Estos colores simbolizan la iluminación suave y misteriosa de la luz de la luna, así como la conexión con lo intuitivo y emocional. Los púrpuras profundos, púrpuras oscuros y profundos se utilizan para resaltar los misterios y la dualidad presentes en la luna. Este color puede sugerir la presencia de aspectos ocultos y la necesidad de explorar los reinos más profundos de la psiquis. Los amarillos y dorados que apenas se ven, pequeñitos toques de amarillo y dorado, especialmente en las gotitas de rocío que apenas se ven, pueden simbolizar la esencia divina y la pureza que está presente, incluso en los momentos más oscuros. Los tonos neutros y algunos grises se utilizan para crear contrastes y realizar la dualidad de la bestia y del cordero también. Estos colores pueden reflejar la ambigüedad y la falta de claridad en la luz de la luna. Los verdes naturales como vegetación pueden representar la vida, esto se los digo aparte, y el crecimiento, pero también subrayan fantasía y realidad de la escena, ya que la luz puede alterar la percepción de los colores. Bueno, mis amores, esta carta es interminablemente hermosa, y tiene mucho para decir, porque tenemos que ver la Kabbalah también en el árbol de la vida. La luna en el tarot de Telema puede asociarse con una posición específica. La Kabbalah es un sistema esotérico
que utiliza el árbol de la vida como una representación simbólica de la creación y la conexión entre lo divino y lo humano. En términos generales, la carta de la luna se encuentra asociada al sendero 29, que conecta a Mesach con Yesod en el árbol de la vida. Aquí hay algunas consideraciones que les voy a dar sobre esta conexión. Mesach, Venus. Mesach es la séptima esfera en el árbol de la vida, asociada a la victoria y a Venus. En la Kabbalah, Venus representa el deseo y la emotividad. La conexión de la luna con Mesach puede señalar la influencia de las emociones en la búsqueda de la verdad. Yesod, la luna. Yesod es la novena esfera y está asociada con la luna en la Kabbalah. Yesod es la esfera de la imaginación, los sueños y las percepciones subconscientes. La carta de la luna refleja la naturaleza de Yesod, explorando los misterios y las ilusiones de la mente. El sendero 29, el camino de la imaginación, conecta a Mesach con Yesod y se llama el camino de la imaginación. Este sendero destaca la importancia de la imaginación y la creatividad en la búsqueda espiritual, elementos que están presentes en la carta de la luna, dualidad y pasajes ocultos. La dualidad representada en la luna puede reflejar la naturaleza de este sendero que conecta dos esferas distintas. Los pasajes ocultos en la carta también pueden relacionarse con la idea de explorar los caminos no evidentes en el viaje espiritual. Es muy importante que veamos la Kabbalah con el tarot para cuando empecemos a estudiar y a ver la Kabbalah y la tirada también del árbol de la vida. Por eso es tan importante que lo aprendan. Al derecho de invertida la luna, en el tarot de Telema, las cartas pueden tener significados distintos cuando se presentan en derecha o invertida. Aquí se exploran diferentes interpretaciones para la luna en varias posiciones. La luna derecha es la exploración de la subconsciencia. Puede indicar un periodo de exploración profundo del subconsciente, puede sugerir necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas para lograr un mayor entendimiento, conexión con los ciclos lunares. Puede resaltar la conexión con estos ciclos y la influencia de la intuición en el momento presente. Puede alentar a confiar en la guía intuitiva y reconocer los ritmos naturales, creatividad e imaginación. La posición derecha puede indicar un periodo propicio para la creatividad, la imaginación, pero también explorar el lado artístico y puede llegar a descubrimientos significativos. La luna invertida, mentiras, engaños, ilusiones, revelados. La luna en posición invertida puede señalar la revelación de engaños o ilusiones, ser aún llamado a enfrentar incluso si es incómoda, abandonar las ilusiones que puede estar nublado el juicio, superación de miedos. También puede sugerir la posibilidad de superar miedos y ansiedades. Puede representar un periodo en el cual se está caminando a liberarse de ataduras emocionales que pueden haber estado afectando el progreso personal. Confusión, desorientación, la intuición malinterpretada, pues envidias,
Hay mucho para hablar de esta carta. También puede indicar que están eliminando los velos de ilusión, se están descubriendo mentiras y está avanzando a una comprensión más profunda. Es una carta de engaños y mentiras. Entonces es muy importante que ustedes aprendan bien todo lo que esta carta y el simbolismo en el tarot de Telema, que es muy rico y muy complejo, si lo estoy haciendo lo más simple posible. Puede ser influenciada por la filosofía de Telema de Aleister Crowley. Entonces, les voy a hacer las 3 preguntitas de mí no se salva, mis amores. La luna en el tarot de Telema, como puedo explorar de manera efectiva las profundidades de mi subconsciencia y enfrentar miedos y emociones reprimidas según la energía de la luna en el tarot de Telema. ¿Cuál es la influencia actual de los ciclos lunares en mi vida y cómo puedo utilizar esta conexión con la intuición para guiar decisiones importantes según la interpretación de la luna en el tarot de Telema? ¿Qué ilusiones o engaños podrían estar afectando mi percepción de la realidad en este momento? ¿Y cómo puedo revelar la verdad y liberarme de ataduras emocionales, considerando la posición invertida de la luna en el tarot de Telema? Estas 3 preguntas las responden en la parte de los comentarios, por favor, por separado, cada una de las preguntas. Si no, se me hace una confusión con todos los alumnos. Y acá tenemos un helecho que nos protege y nos ilumina y cada día crece más y se hace frondoso y también es abundancia. Sobre todo si lo pusiéramos un poco más para arriba, ¿no? Porque las plantas que más dan abundancia las tenemos que colocar hacia arriba siempre. Pero bueno, a mí este lecho me gusta así. Ya en la clase anterior vimos la planta de la moneda. Son todas las plantas que ustedes deberían de tener en el lugar donde más están en todo el día. Igual que el arbolito de jade que trae abundancia y otras plantas más que ya les iré diciendo. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Les voy a correr un poquito esto para que vean bien la carta. Y nos encontramos en la próxima clase. Un beso muy grande para todos.